Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y voy a pedirles que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y el tema para esta mañana se titula Misión cumplida. En particular, en este mensaje ya número 56, estamos completando varias cosas. En primer lugar, el primer viaje misionero de Pablo está llegando a su fin. Han transcurrido aproximadamente 2 años desde que partieron de la iglesia en Antioquía de Siria, capítulo 13, y aquí entonces ya están volviendo a aquel lugar que les había enviado, y vamos a estudiar estos versículos finales, pero también estamos llegando a la primera mitad del libro en términos de capítulos. Hechos tiene 28 capítulos y aquí ya estamos completando la primera parte. Y hasta este punto han transcurrido aproximadamente 16 o 18 años desde Hechos capítulo número 1. Y todo lo que es el avance del Evangelio, la expansión del Evangelio desde Jerusalén, obviamente ya se ha cumplido ese plan de nuestro Señor cuando señala: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente aquí el Evangelio ya había llegado a los gentiles, y de hecho el versículo 27 que leíamos, daban gracias al Señor por la obra que él había hecho y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y por cierto, esto va a dar paso a lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde producto de que los gentiles habían venido a la fe, ahora los judíos estaban intentando que los gentiles debían someterse a ciertas ceremonias propias de la religión judía. Y entonces eso lo veremos a partir del capítulo número 15, pero vamos a ver cómo esto finalmente terminó en este conflicto que se presentó a nivel eclesial, y vamos a ver a Pablo junto a otros yendo a la iglesia de Jerusalén a presentar un reclamo porque hombres de aquel lugar habían salido trayendo este falso mensaje de que era una obligación para que realmente los gentiles pudieran ser aceptos ahora participar de algunas ceremonias que habían sido prescritas para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Así que estamos en este punto bastante importante, insisto, terminando la primera parte del libro, terminando el primer viaje misionero, y eventualmente vamos a hacer una pequeña pausa en el libro de Hechos. Mi intención un par de semanas poder hablar un asunto también con respecto a un tema de gran relevancia para la iglesia, y luego un par de semanas poder volver y retomar la segunda parte del libro de Hechos para tratar acerca del Concilio de Jerusalén. Así que es muy probable que por un par de semanas vamos a estar hablando acerca de la iglesia local y poder a partir de la Escritura también tener mayor entendimiento acerca de ella, no solo del liderazgo, sino también de los miembros y de toda la congregación. Así que vamos a hacer una pequeña pausa el domingo en la mañana para poder hablar un tema que espero en el Señor que pueda ser de gran importancia para nosotros, para recordar muchos asuntos que debemos también tener presente, como sea útil para este hermoso proceso, como ya se avisó la semana pasada, se ha iniciado en la búsqueda de un segundo anciano. Así que tenemos aquí estos versículos finales del capítulo 14, el regreso finalmente a Antioquía de Siria, y de ahí viene el título, la misión cumplida. Por cierto, no es toda la misión. Pablo tuvo más viajes misioneros, pero estamos centrándonos en el primer viaje misionero. Y no es un mero o un simple texto narrativo de un primer viaje, sino que aquí el Espíritu Santo nos ha dejado registrado el modelo también y el patrón ordinario que Dios usa para la expansión del Evangelio a otras ciudades y la fundación de nuevas iglesias. Y este es un patrón que se presenta en todo el libro de Hechos, y por cierto, debe ser el modelo que cada iglesia debe seguir, no solamente en los tiempos apostólicos, sino también en cada año, en cada siglo,
en cada época de la era del Evangelio, entre la primera y la segunda venida de Cristo, incluida esta época en la cual el Señor nos ha permitido vivir, y hacemos bien entonces en conocerla, en apreciarla, en defenderla y también en continuar este modelo que el Señor ha trazado por medio de lo que vemos en el libro de Hechos. Así que a modo de resumen, vamos a ver cómo Dios cumple de una manera maravillosa y soberanamente su obra misionera y lo hace por gracia, como señala aquí en los versículos 26 en adelante que veremos. Pero también Dios soberanamente cumple su voluntad, pero también ordinariamente Él lo hace por medio de iglesias locales que reconocen, apartan, envían, sostienen, reciben a quienes trabajan para la extensión del Evangelio, para la fundación de nuevas iglesias. Así que hay una obra soberana que Dios hace y ahora también Dios obra por medio de medios ordinarios, que en este caso es la iglesia local, que reconoce el llamado de Dios, aparta, prepara, etcétera, y luego envía para que el Evangelio pueda seguir extendiéndose. Así que el versículo 24 de Hechos 14 inicia señalando este regreso. Venían de vuelta ya. Ya mencioné que ellos se hicieron como una C, partiendo de la parte de abajo de esta letra, hicieron como un medio círculo para llegar a una parte más arriba de la provincia de Asia. Y ellos pudieron haber pasado de esta ciudad a Antioquía de Siria, la iglesia que los habían mandado casi por línea recta, pero ellos lo que hicieron fue volver sobre sus pasos y aquellos lugares donde habían sido maltratados. Ellos llegaron para alentar a aquellos creyentes, que fue lo que vimos, mostrarles que era necesario que ellos padeciesen, pero también mostrarles que la confirmación del ánimo de los discípulos estaba asociada al liderazgo de una congregación que iba a estar para alimentarle, que iba a estar para guiarle por medio de las Escrituras, por medio de la palabra del Señor, iba a estar también para supervisar y para proteger el rebaño de cualquier asunto que intentara por distintos medios de tratar de afectarles. Así que ellos estaban haciendo esta segunda parte, ahora estableciendo ancianos y confirmando los ánimos de los discípulos. Y ahora entonces venían de vuelta, pasaron por Pisidia y luego vinieron a Panfilia, versículo número 24. Y aquí entonces ellos predicaron el Evangelio en estos lugares y finalmente, habiendo predicado en Perge, versículo 25, descendieron a Atalia, que era una ciudad portuaria, desde donde finalmente se embarcarían directo a su destino. Así que obviaron pasar por la isla que estaba allí presente, donde comenzaron su viaje misionero y se fueron directamente hacia Antioquía de Siria. Lo puedes ver al final de las Biblias, siempre hay mapas y están los viajes misioneros de Pablo, ves esto que te acabo de presentar. Así que llegaron, luego de un tiempo de navegación, dice el versículo 26, estoy explicando lo bastante obvio, pero para poder llegar a lo medular del tema, de allí navegaron a Antioquía. Entonces, desde Atalia navegaron hacia Antioquía, y aquí comienza a presentarse cosas que son de mucha relevancia para nosotros como iglesia, para también la extensión del Evangelio, porque dice desde dónde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Así que este detalle no debe pasar desapercibido. Como mencioné, no es un mero cierre narrativo de este primer viaje, sino hay enseñanzas profundas, hermosas e importantes que tienen que ver con la vida de la iglesia y con la expansión del Evangelio. Ellos volvieron a Antioquía, pero añade, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y esto nos lleva de vuelta a Hechos 13, en los versículos 2 y 3 en particular, porque dice que ministrando estos al Señor, hablando de aquellos que estaban allí trabajando y ayunando, ahora el Espíritu Santo, este es el llamado divino, el llamado interno, que señala a aquella iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, aquí se está presentando en Hechos 13 es este momento cuando ellos fueron encomendados a la gracia del Señor para esta obra a la que los había llamado el Señor. Y ahora entonces la iglesia los envió, pero siempre subordinada al Espíritu Santo. No fueron enviados solamente por hombres que actuaron al margen del plan de Dios. Fueron enviados por Dios
por este llamado que el Espíritu Santo hizo, y lo hizo mediante el discernimiento, la oración y la acción directa de la iglesia, como lo vemos también en aquel capítulo. Y Lucas entonces presenta este marco alrededor de este primer viaje misionero. Entonces en Hechos 13 nos anuncia el comienzo de la obra, porque señala para la obra a que los he llamado. Y ahora aquí en el versículo 26, entonces vuelve a aquel lugar para señalarnos, de allí habían sido encomendados, pero cambia las palabras, porque para la obra que ahora ya habían cumplido. Entonces la obra había sido cumplida, la misión había sido completada. Entonces vamos a ver este versículo para mostrar cómo Lucas encapsula todo este primer viaje misionero en estos versículos, en particular 26 y 27. Antioquía fueron encomendados para la obra que habían cumplido, apuntando a Hechos 13, donde Antioquía, los creyentes allí, los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra a la que Dios le había llamado. Así que veamos, en primer lugar, cuando ellos salieron, ellos fueron encomendados, dice el versículo 26, desde donde habían sido encomendados. En otras palabras, ellos habían entregado a estos hombres en manos de otro. Y ellos fueron encomendados a la gracia de Dios. Esto expresa algo bastante profundo, mucho más que simplemente una expresión verbal, como cuando alguien les dice te deseo lo mejor. Por cierto, estas palabras nos expresan una idea de que la iglesia los había soltado de sus propias manos, los había liberado de las responsabilidades que tenían en la iglesia de Antioquía, los había liberado también del trabajo que ellos realizaban en aquel lugar. No era una iglesia egoísta, por cierto. No era una iglesia que decía, no, tú te quedas acá y eres de beneficio para nosotros, sino más bien los liberaron de todas estas responsabilidades. Y ahora los habían puesto mediante oración bajo el cuidado eficaz de la gracia de Dios. Así que lo primero que vemos aquí es que Pablo y Bernabé no aparecen en el pasaje, ni en Hechos 13 ni en Hechos 14, como quienes se encomendaron a sí mismos, sino que fue la iglesia, subordinada al llamamiento que Dios había dado por medio de su Santo Espíritu, la que también encomendó a estos hombres. Así que es importante notar estas palabras, porque muchas veces se pasan por alto. Fueron encomendados, pero también lo hicieron a la gracia de Dios. Lo pusieron bajo la protección, la provisión, la dirección y poder de Dios. En otras palabras, era un reconocimiento de esta iglesia en Antioquía de Siria, que solamente la gracia divina podría sostenerles y la gracia divina podía traer fruto sobre aquella obra. Eso fue lo que hicieron en Hechos 13, eso es lo que Lucas recuerda aquí en el versículo número 26, y el resultado es lo que vemos luego en el versículo 27, cuando efectivamente Dios, en su gracia, había confirmado aquella obra. Así que todo esto Dios lo hace ordinariamente por medio de la iglesia. Y la pregunta que surge entonces, ¿qué pasa con aquellos que se llaman a sí mismos? Porque una persona puede sentir un profundo deseo de servir, por cierto, buena obra desea, dice la palabra del Señor, aún poseer dones evidentes que los da el Señor, pero aquello no da garantía o no da el hecho de que pueda constituirse a sí mismo como un ministro, como un pastor, como un misionero o como un plantador de iglesias. El Señor había llamado a Pablo en Hechos 9 y él esperó hasta que el Señor confirmara aquel llamado, y en Hechos 13, años después, lo hace por medio del Santo Espíritu de Dios, que hizo evidente esto a la iglesia, y finalmente la iglesia ahora toma esto y los encomienda a la gracia de Dios. Así que el llamado interno nunca debe separarse ordinariamente del llamado externo que Dios hace, insisto, ordinariamente por medio de la iglesia. Porque quien se llama a sí mismo, lo que ocurre es que se examina a sí mismo, se prueba a sí mismo y se envía solo. Pero en este pasaje que vemos, Hechos 13 a Hechos 14, el Espíritu llamó, la iglesia apartó, lo que trae la examinación, la prueba de su conocimiento, del carácter, etc. Los hermanos, la iglesia completa encomendó, y ahora los obreros regresan para poder dar un informe de las grandes obras que Dios había hecho. Así que este es el orden de Dios, el orden ordinario, común, el orden bíblico de cómo estas cosas deben ocurrir. Por un lado, la iglesia no produce un llamamiento, ese lo da Dios,
Pero lo que la iglesia sí hace es reconocer y confirmar antes de enviar a un hombre. Así que no basta con decir Dios me llamó, sino que también debe poder decirse la iglesia me examinó, me reconoció y me encomendó para esta obra. Y esta obra entonces es lo que Lucas dice aquí en el versículo 26, para esta obra que habían cumplido. Y esto nos trae de vuelta ahora no solamente a Hechos 13, sino también a Hechos 9, porque fue allí cuando el Señor trae a Pablo a conversión y lo hace para llevar el evangelio a los gentiles. Ese es el propósito, el llamado que Dios hizo de manera particular a Saulo de Tarso cuando fue salvo. Y luego entonces vemos, ya lo hemos visto, Bernabé trae a Saulo en aquel momento, ahora conocido como Pablo, lo trajo delante de los apóstoles, quienes le extendieron el compañerismo. Una vez más, vemos a Bernabé como alguien que fue un medio para poder traerlo a los apóstoles. Y la iglesia sabía todo esto, la iglesia de Antioquía, del llamado que Dios hizo en Hechos 9. Y luego entonces en el capítulo 13 fueron llamados por ellos para esta obra a la cual Dios había encomendado a Saulo junto con Bernabé. Pero una verdad que no debe ser reemplazada es que la gracia de Dios no reemplaza el trabajo a realizar. Hechos 14:23 nos señala que los apóstoles no podían continuar ejerciendo personalmente el cuidado de aquellas iglesias después de partir, así que allí encomienda o constituye ancianos. Luego, en el versículo 40 del capítulo 15, se usa la misma expresión, porque en el versículo 23 dice que encomendaron al Señor en quien habían creído, a la iglesia de aquel lugar. Y luego en Hechos 15:40 se vuelve a usar la misma expresión en el inicio del segundo viaje misionero, cuando fueron encomendados nuevamente Pablo, con quien le acompañó en aquel momento, por los hermanos, a la gracia del Señor. Este patrón se repite. Y aquí entonces en el versículo 26 también se está enfatizando la incapacidad de los misioneros enviados para realizar la obra sin la gracia de Dios. Lo mismo es usado luego en Hechos 20:32, cuando Pablo, ahora ya terminando su ministerio terrenal para ser llamado por el Señor a su presencia, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, les encomiendo a los ancianos de Éfeso, a Dios y a la palabra de su gracia. Así que lo vemos, que en esta misión a la cual Dios le había llamado, la iglesia encomienda, reconoce este llamado, la iglesia encomienda a estos hombres a la gracia de Dios. Ahora, aquellos que fueron, como Pablo y Bernabé, fundando iglesias, ellos los encomendaron al Señor, y ahora Dios lo que hace es guardar a unos y a otros, en su gracia y en su providencia, trayendo también frutos, sobre todo aquel trabajo. Así que lo que ellos harían ahora sería poder encontrarse con los hermanos de la iglesia de Antioquía, y ellos iban a dar cuenta de las grandes obras de Dios, porque reconocen que Dios es el que hace la obra. Así que lo vemos ahora en el versículo número 27. Hasta aquí todo ha sido el regreso, y ahora en el versículo 27 ahí está el encuentro con la iglesia. Está el encuentro con la congregación que les había enviado. Así que esto nos da cuenta del nexo que había entre la iglesia y la fundación de las iglesias. Una vez más, esto es claro una y otra vez en las Sagradas Escrituras. No es un nexo de dependencia, porque creemos que cada iglesia es independiente, cada iglesia es autónoma, responde a Cristo como cabeza de la iglesia, sino que este nexo es un nexo de envío, de encomendar por medio del llamado externo, reconociendo en él el llamado interno que se muestra en el testimonio, en el carácter y en las capacidades para tan importante obra. Así que ellos reunieron a la iglesia, ¿te das cuenta? Ellos mostraron este nexo que había entre ellos y el envío de estos hombres de Pablo y Bernabé para poder ir a fundar iglesias en distintos lugares de aquel lugar. Y luego entonces, en segundo lugar, en este encuentro con la iglesia que tuvieron, ellos refirieron a la iglesia información de este primer viaje misionero. Esta palabra referir habla de dar un anuncio, es como traer palabras de vuelta, es como ahora venimos a mostrar las cosas que han ocurrido, las cosas que el Señor ha hecho por medio nuestro. Así que ellos dieron un informe detallado
de lo que ocurrió en el viaje, insisto, no en un sentido de dependencia, sino en un sentido de un nexo de envío que había. Cada iglesia es independiente, cada iglesia es una iglesia autónoma. Ahora, ¿qué pudieron decir estos hombres, Pablo y Bernabé? Lo hemos visto, haciendo tremendas obras, predicando el Evangelio, amenazados, violentados. Inclusive Pablo creyeron que había muerto, tantas piedras que le habían lanzado. Estos hombres pudieron haber puesto su énfasis en ellos, haber centrado el discurso en ellos, diciendo: la iglesia que yo levanté, la iglesia que yo edifiqué, la iglesia que yo construí, que gracias a mí están estas personas allí. Y eso suena mucho a un carácter de un hombre en el Antiguo Testamento, llamado Nabucodonosor. Cuando en un momento está tal vez en un lugar particular de su hogar, del palacio, en una azotea, y piensa y mira a Babilonia y se jacta de esa Babilonia que él había construido, que él había edificado. Pero mira aquí a estos hombres, la manera en cómo refieren, cómo informan, cómo detallan estos casi 2 años aproximadamente de una obra incesante para que el Evangelio pudiera llegar a distintos lugares. Ellos no se alababan a sí mismos por el éxito de este primer viaje misionero que llegó a su fin. Ellos lo que hacían era reconocer que todo esto fue una obra de Dios. Las palabras de Pablo en otra carta señala que yo mengüe para que Cristo crezca. Y esa era la teología de Pablo con respecto a estas cosas, al servicio, al trabajo, a todo lo que hacemos por la causa de Cristo. Muchas veces ocurre que nosotros de una u otra manera queremos recibir la alabanza, queremos recibir el reconocimiento en el sentido de que gracias a nosotros estas cosas son hechas, a nuestras capacidades de hablar, a nuestra oratoria, a nuestras capacidades de expresar alguna doctrina difícil de manera simple para que pueda ser entendida. O que gracias a nuestras capacidades naturales que estas cosas ocurren. Pero se nos enseña aquí que estos hombres reconocieron que todo había sido hecho por Dios, diciendo a los hermanos cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo también Dios había abierto la puerta a los gentiles. Así que este es el informe que dan estos hombres y es obvio que aquí Dios está siendo glorificado. Están diciendo que por mucho que ellos se hubieran afanado en hacer estas cosas, finalmente no hubiera tenido fruto, porque es Dios que da el crecimiento. Por eso Pablo también señala en Corintios. Algunos dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y nos falta el súper espiritual que dice, yo soy de Cristo y a mí nadie está por sobre mí y yo respondo a Cristo sin considerar los ancianos que han sido constituidos. Y Pablo corrige aquel error en la cual la iglesia de Corinto estaba. Estos hombres aquí entonces dicen, hablaron, detallaron las obras que Dios había hecho. Y esto se resume en 2 cosas, estas grandes obras. En primer lugar, las cosas que Dios había hecho con ellos. Y esto nos habla de la instrumentalidad humana. Cuán importante es que creyentes estén dispuestos a cumplir la obra a la cual Dios nos llama. La obra de llevar el Evangelio a toda criatura. Por cierto, Dios ha de llamar a algunos y esperamos que eso ocurra. Y también sean valientes para un día dejar tal vez las comodidades en las cuales se puedan encontrar, todos los éxitos que han cosechado por sus estudios y trabajos, y puedan ahora dedicarse al ministerio sabiendo que el ministerio no es para enriquecerse, no es para generar un imperio en esta tierra, sino para entregarse con toda su vida y con todo su corazón a la salvación de los inconversos, a la edificación de los santos y al cuidado del rebaño que Dios les ha encomendado. Y estos hombres pudieron haber dicho cosas. De hecho, cuando Pablo comenta de sus sufrimientos, lo hace no para engrandecerse a sí mismo ni para causar lástima, sino para mostrar cuán grande es Dios, que a pesar de todas esas dificultades, nadie puede detener el avance del Evangelio. Así que lo primero, estas grandes cosas que había hecho Dios, dice, con ellos.
Y Dios usó a Pablo y Bernabé en gran manera. Lo vemos, no solamente en estos 2 capítulos, en todo lo que viene en el libro de Hechos, en particular con Pablo. ¿Eran hombres capaces? Por cierto que sí. Pablo fue educado a los pies del más grande maestro de aquellos años, llamado Gamaliel, un hombre que había sido preparado en todo lo que respecta a la religión judía, así que no podemos decir que no eran hombres preparados. De Bernabé tenemos un gran testimonio hasta este momento que se nos ha dado en los capítulos anteriores. Eran hombres capaces y hombres preparados, pero ellos reconocen que Dios es el que usa, que Dios es el que usa medios humanos. Así que también nosotros debemos mantenernos confiando en el Señor. Tal vez no vamos a ir a hacer un viaje misionero como lo hizo Pablo, pero en primer lugar tenemos un viaje misionero que hacer todos los días. Llevar el Evangelio a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros vecinos, a todos quienes Dios puso a nuestro lado. Muchas veces, si no hacemos grandes obras, como que vemos que no hay oportunidades para predicar el Evangelio. Así que, por cierto, nuestra vida debe caracterizarse por ser una vida misionera. No todos van a llegar a plantar iglesias, no todos van a acompañar a algunos hermanos, a sus esposos o padres a plantar iglesias y fundar congregaciones e inclusive pastorearlas. Pero a todos Dios nos ha llamado a llevar el Evangelio, a llevar la palabra de verdad a aquellos que no la conocen. Así que lo primero que ellos dan cuenta de estas grandes obras de Dios, pero también por medio de la instrumentalidad humana, cómo Dios había usado sus vidas para la expansión del Evangelio. Pero luego entonces también refieren, cuentan, informan cómo Dios, una vez más, Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Reconocían ahora que el sufrimiento, la aflicción que vivieron, pero entendían que la fortaleza la dio Dios, pero también el resultado vino de parte de Dios. Así que vemos a Pablo y Bernabé trabajando, pero ellos reconociendo que Dios es el que da el crecimiento. Dios cambia corazones, Dios transforma las vidas. Así que ocupan su lugar como instrumentos en las manos de Dios. Ellos habían predicado, por cierto. Ellos habían abierto sus labios para dar a conocer el Evangelio de una manera maravillosa, pero Dios había abierto la puerta. Ellos habían soportado la oposición, pero la gracia de Dios les había sostenido. Y el resultado de aquella obra era de Dios. La gloria por todo el resultado pertenecía a Dios, no al obrero, porque nunca está en las manos de un obrero producir fruto. Es Dios el que da el crecimiento. Y esto permite confrontar 2 errores, por un lado. El orgullo del ministro, el orgullo de aquel que Dios ha llamado, que se pueda atribuir el fruto, robándole a Dios la gloria. Así que también aquí hay un mensaje para aquellos que Dios ha llamado, a nunca llevarnos la gloria que tan solo a Dios le pertenece. Tal vez muchos de ustedes estuvieron envueltos en algunas pseudo iglesias donde la estrella no era Dios, no era Cristo, sino el apóstol, el profeta, aquella persona que buscaba que todos pusieran su mirada en Él y no en Cristo. Y todo esto entonces nos permite confrontar este error del orgullo del ministro que intenta atribuirse el resultado, el fruto de aquella obra, pero también la falsa humildad que muchas veces se presenta, que niega la necesidad de instrumentos preparados, diligentes y fieles, despreciando los medios que Dios ha ordenado a usar. Así que todo esto también tiene gran impacto para nosotros, gran enseñanza para nuestra vida. Así que tenemos este regreso, la misión cumplida. Habían sido encomendados, ahora llegan a esta iglesia para poder informar, no en un sentido de dependencia, sino de nexo, una iglesia que les había enviado. Habían ellos reconocido el llamado de Dios en su vida, en su carácter, en su conocimiento, en su entendimiento, en su vida familiar, en su vida personal, etc. Lo habían reconocido, los habían enviado. Y ahora entonces ellos refieren cuán grandes cosas había hecho Dios. Y ese es lo central de este informe. Dios es el que obra, pero usa medios humanos. Pero Él abre puertas.
Y no siempre esos caminos que se abren tras esas puertas son caminos de éxito en el sentido temporal. Hubo sufrimiento, dolor, aflicción, pero aún ellos reconocían que todo aquello fue el medio que Dios usó para que el Evangelio finalmente llegara a los gentiles. Así que lo que vemos en todo esto, hermanos, es un patrón que se repite en el libro de Hechos. Patrones con respecto a la fundación de las iglesias. En primer lugar, lo que hemos visto como resumen es que se establecían iglesias locales reales e independientes. Cada una de ellas tendría su propio gobierno, siendo Cristo su cabeza. No vemos a Pablo estableciendo denominaciones con un gobierno central, que cada decisión es vinculante para iglesias locales. Ese no es el modelo de Dios, sino iglesias independientes y autónomas, que se gobiernan a sí mismos por medio de la constitución de los ancianos, y ellos dan cuenta a Cristo. Y un día cada pastor, cada ministro deberá dar cuenta delante de Dios por el cuidado de cada uno de aquellos que Dios puso a su cuidado. No establecieron agencias misioneras, por muy útiles que puedan ser y por muy famosas que puedan ser en estos tiempos. Pero no la establecieron. Insisto, pueden ser útiles, pero siempre bajo el gobierno y bajo la dirección de una iglesia local. Ese es el modelo de Dios, porque Dios trabaja ordinariamente por medio de las iglesias locales establecidas. Y vemos a estos hombres estableciendo iglesias locales reales. Este es el patrón del Nuevo Testamento. Así que la unidad visible y operativa de la misión en este pasaje, en este primer viaje misionero, no es una organización independiente de la iglesia, sino una iglesia local. Así que cualquier sociedad, cualquier asociación, cualquier agencia que pueda utilizarse debe servir a la iglesia y permanecer subordinada a ellas. Esto es la importancia de la iglesia local en el Nuevo Testamento, aún para la fundación de iglesias locales. Nada puede reemplazar la iglesia local, nada puede gobernar una iglesia local, nada puede apropiarse de la obra que Cristo, cabeza de la iglesia, ha encomendado a la iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Así que cualquier cosa que pueda ser útil para el reino de Dios debe estar subordinada a la iglesia local. Los seminarios deben estar sujetos a una iglesia local. Las agencias deben depender de una o más iglesias locales que se unen para esfuerzos de esta índole. El modelo de Dios es establecer iglesias locales y Dios por medio de ellas entonces ahora trabaja en la expansión del Evangelio. Este patrón ordinario que se observa es que hombres reconocidos, que han sido llamados por Dios y que han sido apartados ahora y enviados desde iglesias, realizan la obra evangelística con el propósito de reunir creyentes, formarlos y ahora constituir iglesias locales ordenadas. Cuando uno se aparta de este patrón, de una u otra manera produce varios males. Confundir el deseo personal con el llamamiento de Dios. ¿Cuántas personas, simplemente por un deseo que algún día tuvieron, han partido? Pero nunca Dios les ha llamado. O a veces no es el tiempo de Dios. Lo vemos en Pablo. El llamado vino en Hechos 9 y recién en Hechos 13, él empieza a cumplir la obra a la que Dios le había llamado. ¿Qué pasó con Hechos 9, Hechos 10, Hechos 11 y Hechos 12? Estuvo preparándose, Dios estuvo trabajando en su carácter. Él también estuvo predicando. Pero es aquí donde él inicia este gran llamado al que Dios le ha hecho. A veces se confunde el deseo con el llamado de Dios, pero a veces ese deseo de un corazón engañoso lleva a apurar, como que Dios no va a poder obrar sin que las personas vayan. Mira lo que dice Pablo aquí: Dios es el que obra, Dios es el que trae fruto. Así que este patrón nos ayuda a tener estas cosas en orden. Apartarse de este patrón lo que hace es evitar el examen de la doctrina, el examen del carácter, el examen de la capacidad, porque simplemente voy. Actuar sin autoridad y sin responsabilidad eclesial, quedar sin corrección, sin cuidado, sin ningún tipo de rendición de cuentas, formar ministerios personales en vez de servir a iglesias reales. Muchas veces aparecen personas que quieren tener ministerios aparte de la iglesia, sin estar subordinados a los ancianos, que está alejado del patrón de la palabra del Señor, y ese corazón muchas veces termina expresándose luego en
No considerar nada de estas cosas para formar ministerios personales en vez de servir a iglesias reales. Presentar como obra de Dios algo que tal vez nunca fue probado ni reconocido por una iglesia. Pero también, esto lo vemos, y es una seguidilla de cosas que se cumplen. Sembrar división, sembrar discordia aún entre las iglesias. Estas son las cosas que ocurren cuando de una u otra manera no nos sometemos al patrón de la palabra del Señor. Y estas cosas no siempre son evidentes desde un comienzo, porque aún una iglesia puede examinar con cuidado y actuar conforme a la información que Dios ha permitido conocer en algún momento, pero aún así, luego de un tiempo, se puede comprobar que alguien se apartó por decisión propia, sin el envío ordenado, y que el fruto de aquello muchas veces, lejos de ser paz y edificación para el cuerpo de Cristo, termina siendo división y discordia. Así, hermanos, esto no desmiente el patrón bíblico, más bien lo confirma. Lo que nos nace del orden de Dios, tarde o temprano se manifiesta como desorden. Por eso valoramos como iglesia. Y queremos seguir valorando y sosteniendo el camino ordinario que este pasaje también nos enseña. Así que eso es lo primero que quiero mencionar, este patrón. Pablo establecía iglesias locales reales e independientes, de acuerdo al patrón que se traza en todo el libro de Hechos. En segundo lugar, también vemos otro patrón que se presenta en Pablo. Ciudades grandes e importantes, en primer lugar. Avanzó por centros urbanos de importancia regional, como Antioquía de Pisidia, como Iconio, ciudades con gran relevancia en aquellos años. Y desde allí entonces, cuando la iglesia se formaba, hombres eran preparados. Ahora la iglesia, reconociendo dones que Dios da, los envía a las ciudades aledañas, a los pueblos tal vez más pequeños, para llevar adelante la palabra del Señor. Versículo 49 de Hechos 3, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. De aquellas ciudades el Señor también ahora enviaba a otros lugares. Y Lucas describe este mismo patrón en Hechos 19, cuando dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo fue esto? Dios, por medio de los apóstoles, plantaron iglesias en ciudades grandes y relevantes, y luego de allí entonces comenzó a llegar el evangelio a las ciudades más pequeñas. Así que esto no es estrategia humana, esta es la manera divina, el modo ordinario en que Dios hizo avanzar su palabra, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de región en región. Otro patrón que vemos aquí es que la predicación debe ser centrada en Cristo, pero que también debe responder a ciertas realidades de sus oyentes. La conclusión siempre es la misma. No estamos diciendo que vamos a adaptar el mensaje de una manera errada o de una otra manera a contextualizar el evangelio, como se ha enseñado mucho en el neocalvinismo en años pasados. Vamos a hacer lo que ellos hacen para que sea más fácil llevar el evangelio. Si a las personas les gustan ciertas cosas, bueno, vamos a hacer lo mismo para que podamos facilitar la llegada del evangelio. Por cierto, eso no es lo que Pablo hizo. Pablo trajo el mismo mensaje. Cristo es el Señor y Salvador. Pero muchas veces el punto de partida era diferente. A los judíos partía del Antiguo Testamento. Para ellos había un Dios. No era necesario apuntar a aquello que era el Creador. Pero a los gentiles, Pablo iba a la creación para comenzar a hablar de Dios. El punto de entrada variaba según el conocimiento y los errores que podían tener los oyentes, pero el llamado siempre era el mismo: abandonar el pecado y los ídolos, volverse al Dios vivo y creer en el Señor Jesucristo. Así que para Pablo predicar no era algo desconectado de las personas, simplemente como una especie de grabación que, independiente de quien oía, simplemente reproducía algo una y otra vez. El corazón de Pablo estaba en aquellos que estaban escuchando. El deseo de salvación, de beneficio, de edificación, de bienestar para ellos estaba en el corazón del apóstol. Pero también los cimentaba en la palabra de Dios y no en sus propias ideas. Hechos 14, 21 al 23 vimos cómo les exhortaba a permanecer en la fe. Él confirmaba los ánimos de los discípulos. Así que Pablo los cimentaba, no en sus recuerdos, no en sus experiencias, sino en la palabra del Señor, y dejaron ancianos para que ellos ahora pudieran también continuar
con la labor de enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad del Evangelio. Así que estos son los patrones, es un resumen, otras cosas podríamos haber mencionado, pero que nos presenta este final del primer viaje misionero, misión cumplida. Y Hechos 14:28 cierra entonces este primer viaje misionero cuando luego de dar cuenta de todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo les había permitido llevar el Evangelio a los gentiles, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Por cierto, estábamos hablando de Antioquía de Siria, la iglesia que los había enviado. Estos hombres que habían predicado, el Señor los había usado en gran manera, habían llevado el Evangelio a los gentiles de una manera tremenda, habían visto sanidades, habían sido tomados por divinidades en Listra, apedreados poco después en la misma ciudad. Estos mismos hombres que pudieron haber pedido plataforma y haber pedido que sean reconocidos, ellos se quedaron mucho tiempo allí, sin prisa, en medio de la congregación local y siendo apóstol sometidos a la autoridad de los ancianos de aquella iglesia. Este es el patrón una vez más, lo vemos aquí. Este apóstol no se eximió de la vida ordinaria de una iglesia. El apóstol de los gentiles no se convirtió tras 2 años de misión en una figura independiente que operaba por encima de la iglesia. Volvió a ella, permaneció en ella y algún tiempo después nuevamente la iglesia lo encomendó en su segundo viaje misionero. Así que hermanos, esto también nos enseña a no medir nuestra utilidad por lo extraordinario que podamos haber vivido, sino por nuestra fidelidad en lo ordinario. Nuestra fidelidad en los asuntos de acuerdo a lo que el Señor nos prescribe para nuestra vida, domingo tras domingo, semana tras semana, escuchando la palabra del Señor, viniendo a adorar al Señor juntos. Este es el medio ordinario que Dios ha dejado para la edificación de los santos y es donde en realidad transcurrirá la mayor parte de la vida cristiana. Por eso es un error abandonar la congregación, no estar viniendo. Solamente cuando hay cosas extraordinarias en ciertas iglesias, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer cosas y toda la gente va. Pero el próximo domingo, cuando el pastor de su iglesia va a predicar, nadie va. Pero Pablo nos está enseñando aquí. Estas son las cosas que se extraen del texto. Este gran apóstol se somete en aquel lugar y aprende hasta que nuevamente la iglesia en el tiempo de Dios lo encomienda. Ahora el segundo viaje misionero donde en mayor dimensión el Evangelio llegará a otros lugares. Así también debe ser para nosotros, valorar lo que Dios nos ha dado en la iglesia local, defender la iglesia local. Cuando hay atisbos de división, atisbos de problemas, se está comentando acerca de un hermano, acerca del pastor, acerca de un anciano, acerca de un diácono. Todos tenemos la responsabilidad de protegernos unos a otros. Eso es ser familia. Eso es ser parte del pueblo del Señor. Y qué hermosas palabras para cerrar este mensaje y este primer viaje misionero y la mitad del libro de Hechos. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Que el Señor entonces pueda concedernos la misma disposición. Confiar en lo que Dios hace, en el tiempo en que Él ha determinado, por medio de la iglesia y dependiendo en su gracia, porque finalmente Dios es quien cumple la misión. Que el Señor nos ayude a todos.